Crónicas, capítulo 2. Oremos. Padre amado, Padre santo, misericordioso y cariñoso Salvador, ahora te rogamos que nos acompañes a estudiar tu palabra, tu santa palabra, oh Padre nuestro. Por favor, dirígenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos fueron los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá: Onán y Selá. A estos tres los dio a luz la hija de Súa, una mujer cananea. El primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, por lo que le quitó la vida. Tamar era la nuera de Judá, y le dio a luz a Fares y a Zera. Judá tuvo un total de 5 hijos. Los hijos de Fares: Esrón y Jamul. Los hijos de Zera: Simri, Etán, Emán, Calcol y Darda, para un total de 5. El hijo de Carmi, Acar, que le causó problemas a Israel al ser infiel y tomar lo que estaba consagrado para el Señor. El hijo de Etán, Azarías. Los hijos que le nacieron a Esrón: Jerameel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab, y Aminadab fue el padre de Naasón, un líder de los descendientes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed, y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de su hijo primogénito Eliab. El segundo hijo fue Abinadab, el tercero Simea, el cuarto Netanel, el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo David. Sus hermanos fueron Zeruía y Abigail. Los hijos de Sarbia fueron Abisai, Joab y Asael, 3 en total. Abigail dio a luz a Amasa, y el padre de Amasa fue Jeter el Ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, tuvo hijos de su esposa Azuba, y también de Geriot. Estos fueron sus hijos: Geser, Sobab y Ardón. Cuando Azuba murió, Caleb tomó a Efrat para que fuera su esposa, y ella le dio a luz a Ur. Ur fue el padre de Uri, y Uri fue el padre de Bezalel. Más tarde, Esrón se acostó con la hija de Maquir, padre de Galaad, con quien se casó cuando tenía 60 años. Y ella le dio a luz a Segub. Segub fue el padre de Jair, que tenía 23 ciudades en Galaad. Pero Gesur y Harán les quitaron las ciudades de Abot, Jair, junto con Kenat y sus ciudades, para un total de 60 ciudades. Todos ellos eran descendientes de Maquir, el padre de Galaad. Después de la muerte de Esrón en Caleb Efrata, su esposa Abías dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerahmeel, primogénito de Esrón: Ram, primogénito, Buná, Orén, Osem y Ahías. Jerahmeel tuvo otra esposa llamada Atara. Ella fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el primogénito de
Jerahmeel, Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam, Samai y Jada. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. La mujer de Abisur se llamaba Abiail y dio a luz a Abán y Molit. Los hijos de Nadab, Seled y Apaim. Seled murió sin tener hijos. El hijo de Apaim, Isi, el padre de Sesán. Sesán fue el padre de Alai. Los hijos de Jada, el hermano de Samai, Jeter y Jonatán. Jeter murió sin tener hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos son todos los descendientes de Jerahmeel. Sesán no tenía hijos, sino que solo tenía hijas, pero tenía un siervo egipcio llamado Jará. Así que Sesán dio su hija en matrimonio a su siervo Jará, y ella le dio a luz a Atai. Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Sabat. Sabat fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Eles. Eles fue el padre de Eleazá. Eleazá fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Jecamías. Y Jecamías fue el padre de Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel. Mesha, su primogénito, que fue el padre de Sif, y su hijo Maresa, que fue el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raham, y Raham el padre de Jorcoam. Requem fue el padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón, y Maón fue el padre de Bet-Sur. Efa, concubina de Caleb, fue la madre de Harán, Mosa y Gasés. Harán fue el padre de Gasés. Los hijos de Jadai, Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Maaca, concubina de Caleb, fue madre de Seber y de Tirhana. También fue madre de Saaf, padre de Madmaná y de Seba, padre de Macbena y Gibea. La hija de Caleb fue Axa. Estos fueron todos los descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata. Sobal, padre de Kiriat Jearim. Salma, padre de Belén. Y Jaref, padre de Bet Gader. Los descendientes de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Jaroe, la mitad de los manahetitas, y las familias de Kiriat Jearim, los itritas, los fusitas, los sumatitas y los misraitas. De ellos descendieron los soratitas y los estaolitas. Los descendientes de Salma, Belén, los netofatitas, Atrot, Bet Joab, la mitad de los manaitas, los soritas y las familias de escribas que vivían en Jabes, los tirateos, los simeateos y los sucateos. Estos fueron los ceneos que descendían de Hamat, el padre de la casa de Recab.
Bienvenidos a Reavivados por su palabra. El capítulo número 2 del primer libro de las Crónicas continúa mencionando una serie de nombres. Son unos capítulos genealógicos desde Adán hasta David. Y vamos a ver cómo continúa esta historia y vamos a extraer 3 lecciones para nosotros, porque incluso de una lista de nombres se pueden extraer. Por eso vamos a extraer 3 historias de manera breve y cómo se aplican a nuestra vida. Número 1. Dios no actúa al azar. Él dirige la historia hacia un propósito específico. El verso 3 dice: los hijos de Judá, Onán y Sela, estos 3 le nacieron de la hija de Súa, la cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Judá era la preeminencia porque de Judá pues viene la línea de David y el Mesías. Judá era posteriormente una de las tribus con más renombre por justamente lo que acabo de mencionar. Sin embargo, también hubieron errores, también hubieron escándalos, pero aún así Dios dirigió la historia. Por ejemplo, en el versículo que acabamos de leer, menciona que hubo alguien que no quería andar de acuerdo con las leyes de Dios. Dice: y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová. Tal vez en nuestra vida hay un momento malo, pero aún así Dios puede conducir si es que volvemos al Señor, si es que nos arrepentimos. Él puede conducir nuestra vida y llevarla para bien. Recuerda, no hagas las cosas solo, sola, hazlo con el Señor. Entrégate a Él cada día y tus planes sean los planes que Él tiene para ti. Entrégate a Él y Él te va a dirigir por donde tú necesitas ir, no necesariamente por donde deseas, pero sí por donde necesitas ir. Y a veces puede ser un camino de piedras, pero el Señor dirige tu historia. Judá llegó a ser la tribu por donde vino la línea de David, y de la línea de David pues vino el Mesías. El relator de este libro, por ejemplo, menciona en el verso 13 sobre Isaí, que engendró a Eliab, su primogénito, luego Abinadab, el segundo, el tercero Simea, el cuarto Natanael, el quinto fue Radai, el sexto Osem y el séptimo David. Este número 7 también tiene una connotación simbólica fuerte. Por tanto, finalmente la tribu de Judá fue muy reconocida porque de allí salió el Mesías. Dios también quiere reconocer tu vida para llevarte adelante, pero debes entregarte de todo corazón primeramente. En segundo lugar, amigos, Dios puede redimir errores del pasado y usarlos en su plan de salvación. El verso 4 dice: Tamar, nuera de Judá, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Ahora, Judá tuvo un gran escándalo. Vamos a recordar qué sucedió. Judá era uno de los hijos de Jacob. Ahora, ¿qué sucedió? Recuerda que hay nombres clave en esta historia. Por ejemplo, Tamar. Recuerda que Tamar se menciona en el capítulo 38 de Génesis. Tamar
se casa con que era el hijo de Judá. Pero el muere por su maldad. Entonces, según la costumbre, el hermano, es decir, Onán, debía darle descendencia. Pero Onán no cumple correctamente y también muere. Judá promete darle un tercer hijo, Sela, pero tampoco cumple. Tamar queda desprotegida, sin descendencia. Entonces aquí viene lo complicado. Tamar se disfraza y engaña a Judá haciéndose pasar por una prostituta. Judá se une a Tamar, tiene relaciones y Tamar queda embarazada. El problema es que cuando Judá se entera quiere castigarla, pero Tamar muestra las pruebas y Judá finalmente reconoce que él era el malo y le dice más justa es ella que yo, porque él no había cumplido su responsabilidad. Entonces Tamar da a luz a Fares o Pérez y a Sasa o Sara. Y Fares entra en la genealogía que luego aparece ya más adelante. Entonces es una historia complicada porque hay muerte, hay juicio, hay injusticia, hay engaño, suplantación, relaciones ilícitas. Pero ¿por qué hay esperanza? Porque a pesar de todo, Tamar buscaba justicia. Judá también reconocía su error. Y gracias al Señor, pues de allí también viene la línea de David. Y eso, pues, nos demuestra que Dios está al control de la historia. A pesar de que el ser humano falla, se olvida de, de su Dios, de su Creador. Y no nos pase esto a nosotros. Recuerda de dónde Dios te trajo, los errores que tenías y cómo Dios te ayudó. Tal vez tienes errores o estás pasando por un error ahora, pero Él puede usarlo para bien. Entrégate cada día al Señor y dile, aquí estoy, haz tus planes en mí. Los planes son del Señor, no son nuestros. Los planes que deben de cumplirse son los planes de Dios, no nuestros planes. Vamos con la tercera lección de este capítulo. Nuestras decisiones marcan cómo somos recordados. Ahora vamos al verso 7, que dice, hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Y es todo lo que dice. Acán se hizo famoso, pero por su pecado. Menciona que él prevaricó con el anatema, es decir, hizo cosas muy desagradables. Dios había dicho que no recojan nada del anatema, de lo que había quedado de Jericó, pero él cogió, es decir, lo agarró, lo llevó, lo ocultó, lo guardó e incluso mintió. Y cuando lo hallaron, dijo que era un manto babilónico muy bueno y los lingotes de oro también. Y por este error, él fue recordado, no como alguien digno de seguir su ejemplo, sino como un contraejemplo. Es un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Trata de llevar una vida pura, una vida que esté en santidad con Dios. Trata de no cometer errores con la ayuda de Dios, no con tu propia ayuda. Él te va a ayudar, pero avanza como tú puedas, con los recursos que tú puedas. Y el Señor va a bendecir tu vida, así como bendijo a Jacob, que incluso le mostró lo que iba a suceder anteriormente. Querido amigo y amiga, toma buenas decisiones, estudia la Biblia y vuélvete sabio para la salvación. Vamos finalmente a la aplicación para nuestra vida. Entrega tu vida y tu historia en las manos de nuestro Dios Creador y Él la conducirá con sus planes que tiene para ti. Querido amigo y amiga,
Entrega tu vida y tu historia en las manos del Creador y Él va a conducir con sus planes que Él tiene para ti. Entrégate al Señor. Él te guardará. Él hará que tu historia sea una historia de éxito, una historia brillante como las historias que hemos visto en este capítulo. Y no va a permitir que tu historia sea como la de Acán, sino una historia de gloria, una historia de confianza en Dios pleno. Pero no desistas. El Señor te va a ayudar. Finalmente, pidiendo la ayuda del Señor, por favor acompáñame. Querido Señor, querido Padre que estás en el cielo, hemos aprendido, Señor, que tú diriges la historia, que a pesar de nuestros errores tú encaminas para bien. Por favor, oh Padre, ayúdanos, porque dependemos de ti, necesitamos de ti, Señor. Padre amado, guárdame del mal, guarda a mis amigos de las dificultades, en el nombre de Jesús. Amén.